Experiencia de aprendizaje integrada 6 para el primer y segundo grado de secundaria. Actividad 5. Analizamos el valor nutricional de diversos alimentos saludables empleando fracciones. Hola, luego de conocer y haber reflexionado sobre la biodiversidad en el Perú y su relación con la alimentación saludable, es importante seguir estudiando su valor nutricional. En esta oportunidad estudiaremos las expresiones fraccionarias. ¿Estamos listos? ¡Comencemos! Después de haber estudiado los números naturales y los números enteros, vamos a navegar hacia otro tipo de números. Estos surgieron a lo largo de la historia para poder resolver problemas en los cuales no era suficiente emplear los números enteros. ¿En qué situaciones de la vida cotidiana encuentras las fracciones? Escribe algunos ejemplos. Para el desarrollo de nuestra actividad es importante que puedas revisar el recurso Números fraccionarios y fracciones que se encuentra en la sección Recursos para mi aprendizaje. Antes de formular o plantear los ejemplos, revisemos qué es una fracción. Tenemos un chocolate dividido en partes iguales. Expresamos como fracción. Contamos en cuántas partes iguales se ha dividido el chocolate. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anotamos abajo el número 6. Se llama denominador. El denominador nos indica el número de partes iguales en que se divide el todo o unidad. En nuestro ejemplo, el chocolate se ha dividido en 6 partes iguales. Arriba anotamos las partes iguales que se toman. 1, 2, 3, 4, 5. Anotamos arriba 5. Se llama numerador. El numerador nos indica las partes iguales que se toman. En nuestro ejemplo, 5. Tenemos la fracción 5/6. Respondemos la pregunta: ¿qué es una fracción? Una fracción es un número que se obtiene al dividir un entero en partes iguales. Ejemplos de fracciones. Torta de cumpleaños. Tenemos una torta que está dividida en partes iguales. Contamos en cuántas partes. 1, 2, 3, 4. Entonces expresamos como fracción cada parte con 1/4. Asumimos que por mis cumpleaños me corresponde 2 partes iguales. 1, 2. Expresamos como fracción 2/4. Reiteramos. El denominador 4 nos indica que la torta se ha dividido en 4 partes iguales. El numerador 2 nos indica que de esas partes iguales se toma 2. Tenemos otra torta, veamos en cuántas partes iguales se ha dividido. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces cada parte se expresa como fracción con 1/6. Tomamos 2 partes iguales. 1, 2. Expresamos como fracción es igual a 2/6. Tenemos un pastel que se ha dividido en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes iguales. Cada parte se expresa como fracción con 1/8. De esas partes iguales tomamos 3. 1, 2, 3. Expresamos como fracción es igual a 3/8. Veamos ejemplos de fracciones con frutas. Tenemos una rodaja de sandía que se ha dividido en 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 partes iguales. Cada parte se expresa como fracción con un séptimo. De esas partes iguales tomamos 2, expresamos como fracción, es igual a 2 séptimos. Tenemos una naranja que se ha dividido en 1, 2, 3, 4 partes iguales. Cada parte se expresa como fracción con un cuarto. Tomamos una parte, escribimos como fracción, es igual a un cuarto. Seguramente has visto en las actividades anteriores algunos alimentos de nuestro ambiente y de nuestra biodiversidad que nos ayudan a reforzar nuestro sistema inmunológico. A continuación, veamos cómo podemos estudiar su valor nutritivo empleando las fracciones. Situación 1. Rafael tiene en la siguiente tabla la información de algunos alimentos que están en nuestro ambiente y nos ayudan en nuestra alimentación. Interpretamos la tabla. Composición en 100 gramos de alimentos. Alimento: carne de res, carne de pollo, carne de pescado, carne de cuy, carne de llama, quinoa y sangrecita de pollo. En la siguiente columna encontramos la energía en kilocalorías de cada alimento. En la última columna, las proteínas en gramos de cada alimento. Por ejemplo, interpretamos el alimento carne de res. En 100 gramos de carne de res se tiene en energía 105 kilocalorías. En 100 gramos de carne de res se tiene en proteínas 21,3 gramos. Según la información brindada, respondemos las siguientes preguntas. 1. Si Rafael come 200 gramos de sangrecita de pollo en su almuerzo, ¿qué parte representa las proteínas? Represéntalo gráficamente e interpreta el significado de la fracción resultante. Identificamos en la tabla la sangrecita de pollo. Interpretamos: por 100 gramos de sangrecita de pollo se tiene en proteínas 16 gramos. Como Rafael come 200 gramos de sangrecita de pollo, que es el doble de 100 gramos, entonces las proteínas también se duplican. Multiplicamos 16 por 2, nos da 32 gramos de proteínas. En resumen, 200 gramos de sangrecita de pollo tiene 32 gramos de proteínas. Nos piden representar gráficamente. Tenemos 200 gramos de sangrecita que representa el todo. Dividimos el todo en 200 partes iguales. Se tiene 32 gramos de proteínas. En fracción 32 entre 200 gramos de proteínas. La otra parte se obtiene restando 200 menos 32, nos da 168 entre 200. Nos preguntan qué parte representa las proteínas. Las proteínas representan 32 entre 200 partes. Una forma más fácil de interpretar es expresarlo en porcentaje. 32 entre 200 expresamos en porcentaje, escribimos de esta manera: 32 entre 200 por 100%. Multiplicamos 32 por 100 entre 200, nos da 16%. Entonces, el 16% de los 200 gramos de sangrecita es proteínas. En resumen, respondiendo a la pregunta, 200 gramos de sangrecita de pollo tiene 32 entre 200 gramos de proteína, equivalente a 16% de proteína.
Pregunta 2. Aproximadamente, ¿qué parte del valor energético en kilocalorías de la sangrecita de pollo es la carne de cuy? Interpreta el resultado. Identificamos la sangrecita de pollo. En energía tiene 289 kilocalorías. La carne de cuy en energía tiene 96 kilocalorías. Expresamos como fracción 96 entre 289. Interpretamos: la carne de cuy representa las 96 entre 289 partes de kilocalorías en relación a la sangrecita de pollo. Ya decíamos, una forma más sencilla de interpretar es expresando como porcentaje. Expresamos como porcentaje 96 entre 289 por 100%. Multiplicamos 96 por 100 y dividimos entre 289. Se tiene 33,22%. Interpretamos: la carne de cuy representa el 33,22% de kilocalorías en relación a la sangrecita de pollo. Pregunta 3. Rafael desea comer 300 gramos de carne de res o 100 gramos de carne de llama. ¿Cuál sería su mejor elección? Justifica tu respuesta. De los datos de la tabla, en 100 gramos de carne de res, en energía se tiene 105 kilocalorías. En 100 gramos de carne de res, en proteína se tiene 21,3 gramos. Ahora con la carne de llama. En 100 gramos de carne de llama, en energía se tiene 279 kilocalorías. En 100 gramos de carne de llama, en proteína se tiene 57,7 gramos. De los datos del problema, Rafael desea comer 300 gramos de carne de res. Los datos que encontramos en la tabla son para 100 gramos. Como Rafael desea comer 300 gramos de carne de res, multiplicamos 100 gramos por 3, es igual a 300 gramos. La cantidad de gramos de carne de res se ha triplicado, es decir, hemos multiplicado por 3. Entonces, la energía y proteínas también se triplica. Multiplicamos 105 por 3, 315. 315 kilocalorías de energía tiene 300 gramos de carne de res. Multiplicamos 21,3 por 3, 63,9. 63,9 gramos de proteínas tiene 300 gramos de carne de res. Comparamos cuál le conviene a Rafael. En la carne de res, en 300 gramos, en energía se tiene 315. En la carne de llama, 279. Le conviene la carne de res, porque es mayor. En el caso de proteínas, en carne de res se tiene 63,9. En carne de llama, 57,7. Como pueden observar, le conviene la carne de res tanto en energía como en proteínas. Respondiendo a la pregunta, ¿cuál sería su mejor elección? Su mejor elección sería comer 300 gramos de carne de res porque tiene más energía y proteínas en comparación a 100 gramos de carne de llama. Pregunta 4. Entrevista a los miembros de tu familia y pregúntales lo siguiente: ¿qué alimento de los presentados les gusta más y por qué? ¿Qué parte del total representa la cantidad de personas a las que le gusta pescado? Al entrevistar a los miembros de mi familia, obtuve los siguientes resultados. Frecuencia absoluta.
F sub I. Carne de res, 1. Carne de pollo, 2. Carne de pescado, 3. Carne de cuy, 5. Carne de llama, 1. Quinoa, 2. Sangrecita de pollo, 2. Sumamos los datos de la frecuencia absoluta, nos da 16. N igual a 16. 16 es el total de entrevistados de los miembros de mi familia. Leemos la pregunta: ¿qué alimento de los presentados les gusta más y por qué? Observamos el mayor valor en la frecuencia absoluta. Es 5. Carne de cuy, frecuencia absoluta 5. Respuesta: les gusta más la carne de cuy porque es agradable. Leemos la otra pregunta. ¿Qué parte del total representa la cantidad de personas a las que le gusta pescado? Carne de pescado les gusta a 3 personas entrevistadas. Expresamos como fracción 3 entre 16. Respuesta: a las personas que les gusta el pescado representan las 3/16 partes del total de miembros de mi familia. Decíamos, una mejor forma de interpretar es expresando como porcentaje. Expresamos como porcentaje 3 entre 16. 3 entre 16 por 100%. Multiplicamos 3 por 100 y dividimos entre 16. Se tiene 18,75%. Interpretamos: al 18,75% de mi familia les gusta pescado. Pregunta 5. Plantea algunas recomendaciones con la información nutricional brindada que te ayudarán a tener una mejor alimentación saludable y a mejorar tu sistema inmunológico. La carne de res, cerdo, pollo y pavo mejoran las defensas inmunitarias porque son ricas en vitamina B6, un nutriente importante en la bioquímica inmunológica y vital para la formación de nuevos y saludables glóbulos blancos y rojos. Se aconseja preferir las carnes blancas y dejar las rojas para máximo 2 veces a la semana y, en lo posible, que sean bajas en grasa. Situación 2. En la siguiente tabla del Instituto Nacional de Salud se muestran algunos alimentos que hemos estado viendo en esta experiencia, dado que pueden ayudar a fortalecer el sistema inmunológico. En la tabla observamos composición en 100 gramos de alimentos. Alimento: camu camu, 2.780 miligramos de vitamina C. Naranja, 92,30 miligramos de vitamina C. Zanahoria, 17,4 miligramos de vitamina C. Limón, 44,20 miligramos de vitamina C. Maracuyá, 22,00 miligramos de vitamina C. Según la información brindada, respondemos las siguientes preguntas. Pregunta 1. Jorge va al mercado y compra 1/4 de kilogramo de camu camu, 3/4 de kilogramo de naranja y medio kilogramo de maracuyá. ¿Cuántos kilogramos de frutas compró en total? De los datos del problema, Jorge compró 1/4 de kilogramo de camu camu, 3/4 de kilogramo de naranja y 1/2 de kilogramo de maracuyá. Para responder la pregunta y determinar cuántos kilogramos de frutas compró Jorge en total, debemos sumar los kilogramos de frutas que compró. 1/4 más 3/4 más 1/2.
Hay muchas técnicas para poder sumar dos o más fracciones. En este caso vamos a utilizar la técnica del mínimo común múltiplo, porque tenemos fracciones heterogéneas. Calculamos el mínimo común múltiplo de los denominadores de 4 y 2. Es 4. Anotamos en el denominador y seguimos con la técnica conocida. 4 entre 4 es 1. Por 1, 1. Más 4 entre 4, 1. Por 3, 3. Más 4 entre 2, 2. Por 1, 2. Ahora sumamos los números que están en el numerador. 1 más 3, 4, más 2, 6. Se tiene 6 cuartos, pero todavía podemos simplificar. En el numerador, la mitad de 6 es 3. En el denominador, la mitad de 4 es 2. El resultado, 3 medios de kilogramos. Pero tenemos un problema. Imagínense que ustedes han comprado lo mismo que Jorge en el mercado y llegan a casa y mamá les dice, ¿cuántos kilogramos de frutas compraste en total? Y le mencionas que compraste 3 medios de kilogramos. No te va a entender. Entonces, es necesario convertir la fracción a decimal. Dividimos 3 entre 2, nos da 1,5. 1,5 kilogramos. Entonces a mamá tú le dices, he comprado 1,5 kilogramos de frutas. Dicho de otra manera, 1,5 kilos de frutas. Respondemos la pregunta de nuestro problema. ¿Cuántos kilogramos de frutas compró en total? Jorge compró en total 3 medios de kilogramos o 1,5 kilogramos de frutas. Pregunta 2. En el mercado regional, María vende naranjas por saco y en cada uno vienen 85 naranjas. Rafael compra 2 sacos, de los cuales 2/5 partes del total los utilizará para hacer queques. ¿Cuántas naranjas utilizará Rafael para hacer queques? De los datos del problema, en un saco vienen 85 naranjas. Rafael compra 2 sacos. Sumamos 85 más 85 nos da 170 naranjas. Entonces, en los 2 sacos de naranjas que compra Rafael, compra en total 170 naranjas. Leemos el problema, de los cuales 2/5 partes del total los utilizará para hacer queques. El todo representamos con un rectángulo. Dividimos en 5 partes porque nos dice 2/5 partes. Cada parte es 1/5. Las 170 naranjas debemos distribuir en estas 5 partes. Entonces dividimos 170 entre 5 nos da 34. En cada parte, que es 1/5, van 34 naranjas. De los datos del problema nos dicen de los cuales 2/5 partes del total los utilizará para hacer queques. 2/5 partes, 1/5 más 1/5, tenemos 2/5. Contamos cuántas naranjas hay en 2/5 partes. 34 más 34 es 68 naranjas. Entonces, Rafael utilizará 68 naranjas para hacer queques. Otra forma de resolver es calcular los 2/5 de 170. Escribimos 2/5 por 170. Simplificando, en el numerador 170 entre 5 nos da 34. En el denominador 5 entre 5 nos da 1. Multiplicando 2 por 34 nos da 68 naranjas. Respondemos la pregunta, Rafael utilizará 68 naranjas
para hacer queques. Pregunta 3. Aproximadamente con respecto a la vitamina C, ¿qué parte del camu camu es el de maracuyá? Tenemos la tabla, identificamos el maracuyá, tiene 22,00 miligramos de vitamina C. Identificamos el camu camu, tiene 2.780 miligramos de vitamina C. Expresamos como fracción 22 entre 2.780. Respondemos la pregunta. El maracuyá representa las 22 entre 2.780 partes de miligramos de vitamina C en relación al camu camu. Ahora veamos como porcentaje. 22 entre 2.780 por 100%. Resolviendo nos da 0,79%. El maracuyá representa el 0,79% de miligramos de vitamina C en relación al camu camu. Pregunta 4. Plantea algunas recomendaciones con la información nutricional brindada que te ayudará a mejorar tu sistema inmunológico. Recomendaciones. La manera apropiada para lograr fortalecer el sistema inmune es seguir la dieta mediterránea, en la que se prioriza el consumo de alimentos vegetales como frutas, cereales, frutos secos, granos enteros, verduras y especias, y se incluye pescado y mariscos 2 veces a la semana. También son importantes los lácteos y huevos, gracias a que contienen proteínas y vitamina D, aunque con menor regularidad que el pescado. En el primer grupo de alimentos ricos en vitaminas y nutrientes están los cítricos, donde destacan la toronja, el kiwi, la naranja y el limón. Todos presentan un alto contenido de vitamina C. Sustancia actúa como un potente antioxidante para prevenir la acción perjudicial de los radicales libres, contribuyendo así a que el organismo combata el envejecimiento prematuro y a que fortalezca su defensa frente a ciertas enfermedades. Desarrolla las actividades de tu cuaderno de trabajo de matemática. Resolvamos problemas 1, páginas del 50 al 52 y resolvamos problemas 2, páginas del 98 al 100 que se encuentran en la sección Recursos para mi aprendizaje. En el presente video resolvemos estas actividades. Resolvamos problemas 1, páginas del 50 al 52. Problema 1. Un grupo de obreros ha pintado los 3/5 de un mural y el otro grupo la mitad de lo que falta. ¿Qué fracción del total del mural falta pintar? Nos dan 4 alternativas. Representamos el mural con un rectángulo dividido en 5 partes iguales. Cada parte es 1/5. Nos dice que un grupo de obreros ha pintado los 3/5 de un mural. 1, 2, 3. Un grupo pinta los 3/5 y el otro grupo la mitad de lo que falta. Lo que falta es 1/5 más 1/5. La mitad sería solo 1/5. El otro grupo pinta 1/5. Leemos la pregunta. ¿Qué fracción del total del mural falta pintar? Como pueden observar, falta pintar 1/5 del total del mural. Respuesta: falta pintar 1/5 del mural. Alternativa correcta, B. Problema 2.
Se tiene un listón de madera de 3/10 de metros. ¿Cuántos metros más de madera debo adquirir para completar 17/20 de metros? Nos dan 4 alternativas. Al total del listón represento con un rectángulo dividido en 10 partes iguales, donde cada parte es un décimo. Leemos: se tiene un listón de madera de 3/10 de metros. 1, 2, 3/10 de metros. ¿Cuántos metros más de madera debo adquirir para completar 17/20 de metros? Como pueden observar, el denominador 20 nos está diciendo que el total del listón debemos dividir en 20 partes iguales. Como ya tenemos dividido en 10, trazamos una recta horizontal y dividimos el total del listón en 20 partes iguales. Teníamos listón de 3/10 de metros, lo que está pintado. Ahora, como se ha dividido en 20 partes iguales, se tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6/20 de metros, lo que equivale a multiplicar el numerador por 2, 3 por 2, 6, el denominador por 2, 10 por 2, 20. 6/20 de metros. Ahora cada parte en fracción es un 20avo. Leemos la pregunta: ¿cuántos metros más de madera debo adquirir para completar 17/20 de metros? Aquí tenemos 6/20 de metros. Para 17/20 nos falta 17 menos 6, 11. Nos falta 11/20 de metros. Tenemos aquí 6/20 más 11/20, tendríamos 17/20 de metros. Respuesta: debo adquirir 11/20 de metros de madera. Alternativa correcta, C. Problema 3. Una piscina inflable de 5.200 litros de capacidad está llena hasta sus 3/8. ¿Cuántos litros de agua hay que agregar para llenar la piscina? Nos dan 4 alternativas. Representamos la capacidad de la piscina con un rectángulo dividido en 8 partes iguales por el denominador. Su capacidad, 5.200 litros. Nos dicen que está llena hasta sus 3/8. 1, 2, 3. 3/8 está con agua. El resto, 1, 2, 3, 4, 5. 5/8 está vacío. Entonces falta llenar 5/8. Para saber 5/8 a cuántos litros corresponde, calculamos los 5/8 de 5.200. Escribimos 5/8 por 5.200. Simplificando en el numerador, 5.200 entre 8 nos da 650. En el denominador, 8 entre 8 nos da 1. 5 por 650 es igual a 3.250 litros. Respuesta: para llenar la piscina hay que agregar 3.250 litros de agua. La alternativa correcta, C. Problema 4. Julia va a organizar una salida a la playa y está calculando cuántas botellas de agua de 1,25 de litro debe comprar. Su familia está integrada por 5 personas, incluida ella, y estima que cada uno tomará 3 vasos de 1/4 de litro. ¿Cuántas botellas debe comprar? De los datos del problema, la capacidad de la botella de agua es 1,25 de litro. Es un número mixto. Convertimos a fracción impropia. 1 por 4, 4 más 1, 5.
5 cuartos. Entonces, cada botella de agua contiene 5 cuartos de litro. También sabemos que cada uno tomará 3 vasos de 1/4 de litro. 1/4 más 1/4 más 1/4, 3 cuartos de litro. Cada uno tomará 3 cuartos de litro. Su familia está integrada por 5 personas. Entonces, ¿cuántos litros de agua tomarán 5 personas? Multiplicamos la cantidad de agua que tomará cada persona por 5. 3 cuartos por 5 es igual a 15 cuartos de litro. ¿Cuántas botellas debe comprar? Dividimos el total de litros de agua que consumen las 5 personas entre la capacidad de una botella. 15 cuartos entre 5 cuartos. Por propiedad de división de fracciones, 15 por 4 va al numerador, entre 4 por 5 va al denominador. Simplificando, 4 en el numerador, 4 en el denominador. 15 entre 5 nos da 3. 3 botellas. Respuesta: Julia debe comprar 3 botellas de agua. Problema 5. Un hombre que está próximo a morir dispone en su testamento que de su fortuna se entregue 2/7 a su hermano mayor, 3/5 de lo que queda a su hermano menor y los 10,000 soles restantes a un asilo. ¿A cuánto asciende la fortuna del hombre? Nos dan 4 alternativas. Como no sabemos a cuánto asciende la fortuna del hombre, representamos con X. Al hermano mayor le corresponde 2/7 de X. La fortuna se ha dividido en 7 partes iguales. Al hermano mayor le corresponde 2 partes iguales, 2/7 de X. Entonces, ¿cuánto queda? Queda 5 partes iguales. Queda de la fortuna 5/7 de X. Leemos el problema: 3/5 de lo que queda a su hermano menor. Queda 5/7 de X. Para el hermano menor, 3/5 de lo que queda. 3/5 de 5/7 de X. Lo que quedaba de la fortuna se ha dividido en 5 partes iguales. De esas partes iguales, al hermano menor le toca 3, es decir, 3/5. Entonces, aún queda 2/5. Queda de la fortuna 2/5 de 5/7 de X. De acuerdo a los datos del problema, los restantes o lo que queda, en este caso 10,000 soles, se debe entregar a un asilo. Entonces generamos la ecuación: 2/5 de 5/7 de X es igual a 10,000. Resolviendo, 2 por 5, 10, 5 por 7, 35. Por propiedad matemática, 10 pasa al segundo miembro dividiendo y 35 al segundo miembro multiplicando. Simplificando, en el numerador un 0, en el denominador otro 0, es decir, hemos dividido numerador y denominador entre 10. 35 por 1000, 35,000. X es igual a 35,000 soles. Respuesta: la fortuna del hombre asciende a 35,000 soles. Alternativa correcta B. Problema 6. En la clase de educación para el trabajo, los estudiantes están elaborando collares. Primero hicieron un collar con 10 cuentas. Cuando lo terminaron, la profesora les indicó que la cantidad de cuentas que utilizaron representaba solo las 2/5 partes de las cuentas que utilizarán para elaborar otro tipo de collar. ¿Cuántas cuentas se utilizarán para elaborar el nuevo collar? Primero representamos con un rectángulo el nuevo collar u otro tipo de collar.
Un rectángulo dividido en 5 partes iguales. Cada parte es un quinto. Para elaborar el primer collar, utilizaron 10 cuentas, que representa 2/5 partes del nuevo collar u otro tipo de collar. Un quinto más un quinto, 2/5. Hicieron el primer collar con 10 cuentas. Ubicamos las 10 cuentas en estos 2 casilleros. Cada casillero es un quinto. Entonces corresponde a cada casillero 5 cuentas. Completamos los demás casilleros. 5, 5 y 5. La pregunta es, ¿cuántas cuentas se utilizarán para elaborar el nuevo collar? Hemos representado el nuevo collar. Contamos cuántas cuentas se requieren. 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 5 se requieren 25 cuentas. Respuesta: para elaborar el nuevo collar se utilizarán 25 cuentas. Alternativa correcta A. Problema 7. Alicia afirma que al sumar o restar 2 o más fracciones heterogéneas es necesario convertirlas a fracciones que tengan denominadores iguales. ¿Será cierta su afirmación? Justifica tu respuesta con ejemplos. Hay varias técnicas o métodos para sumar o restar 2 o más fracciones. Veamos la primera. Suma de fracciones aplicando el mínimo común múltiplo. Ejemplo: 2/3 más 1/4 son fracciones heterogéneas porque tienen denominadores diferentes. Calculamos el mínimo común múltiplo de los denominadores. De 3 y 4 es 12. Anotamos en el denominador 12 y continuamos con la técnica conocida. 12 entre 3, 4 por 2, 8, más 12 entre 4, 3 por 1, 3. Sumamos 8 más 3 nos da 11. El resultado, 11/12. Veamos por otra técnica o método. Suma de fracciones aplicando el teorema. Recordamos el teorema de adición de fracciones. A entre B más C entre D es igual, en aspa A por D, más en aspa B por C, entre multiplicamos los denominadores B por D. Resolvemos el mismo ejemplo aplicando el teorema. En aspa 2 por 4, 8, más en aspa 3 por 1, 3, multiplicamos 3 por 4 nos da 12. 8 más 3 es 11, el resultado 11/12. Veamos la suma de fracciones homogenizando denominadores. Tenemos el mismo ejemplo, 2/3 más 1/4. Calculamos el mínimo común múltiplo de los denominadores. De 3 y 4 es igual a 12. Entonces, estas fracciones heterogéneas se deben convertir a fracciones homogéneas, es decir, deben tener el mismo denominador, en este caso 12. Aplicando un teorema, dividimos 12 entre 3 nos da 4. Entonces, multiplicamos a la primera fracción 2/3 por 4 al numerador por 4 al denominador, más la segunda fracción 1/4. 12 entre 4 nos da 3. Multiplicamos al numerador y denominador por 3. Resolviendo, 2 por 4, 8, 3 por 4, 12, más 1 por 3, 3, 4 por 3, 12. Como pueden observar, tenemos fracciones homogéneas porque tienen los mismos denominadores. En nuestro caso, el denominador común es 12. Para sumar fracciones homogéneas, sumamos el numerador 8 más 3, 11,
y anotamos el mismo denominador, el resultado 11/12. Como pueden observar, tenemos 3 métodos para resolver la suma o resta de 2 o más fracciones heterogéneas. La primera, suma de fracciones aplicando el mínimo común múltiplo. La segunda, suma de fracciones aplicando el teorema. Y la tercera, suma de fracciones homogeneizando denominadores. La afirmación de Alicia solo es válido cuando se suma o resta 2 o más fracciones heterogéneas homogeneizando denominadores, es decir, convirtiendo fracciones en fracciones homogéneas. Respuesta: no siempre es necesario convertirlas a fracciones que tengan denominadores iguales. Resolvamos problemas 2, páginas del 98 al 100. Situación significativa A. Una institución educativa cuenta con una delegación que la representará en diversas disciplinas en los Juegos Interescolares de Secundaria. De esta delegación pertenece un sexto al primer grado, un cuarto a segundo grado, 3/18 a tercer grado, un tercio a cuarto grado y un 12avo a quinto grado. ¿A qué grado pertenece la mayor parte de los estudiantes de esta delegación? Resolución. Ordenamos las fracciones con el fin de determinar a qué grado pertenece la mayor parte de estudiantes. Para ello, encontramos el común denominador para las fracciones. Aquí resulta 12. Luego multiplicamos al numerador y denominador de la fracción por un mismo factor para formar su fracción equivalente de denominador 12. De los datos del problema: primer grado, delegación que participará, un sexto. Convertimos a fracción equivalente que tenga denominador 12. Multiplicamos al numerador por 2 y al denominador por 2. 1 por 2, 2. 6 por 2, 12. Su fracción equivalente es 2/12. Segundo grado, delegación que participará, un cuarto. Multiplicamos al numerador y denominador por 3. 1 por 3, 3. 4 por 3, 12. Su fracción equivalente es 3/12. Tercer grado, delegación que participará, 3/18. Simplificamos en el numerador tercia de 3, 1. En el denominador tercia de 18, 6. Para obtener su fracción equivalente de denominador 12, multiplicamos al numerador y denominador por 2. 1 por 2, 2. 6 por 2, 12. Tenemos la fracción equivalente 2/12. Cuarto grado, delegación que participará, un tercio. Multiplicamos al numerador y denominador por 4. 1 por 4, 4. 3 por 4, 12. Su fracción equivalente es 4/12. Quinto grado, delegación que participará, un 12. Copiamos lo mismo, un 12. Como pueden observar, las fracciones tienen el mismo denominador, es 12. Entonces son fracciones homogéneas. Entre las fracciones que tienen el mismo denominador, es mayor la que tiene mayor numerador. Ordenando se tiene 4/12 es mayor que 3/12, es mayor que 2/12, es mayor que 1/12. La mayor fracción es 4/12. Identificamos, corresponde al cuarto grado. Respuesta: la mayor parte de estudiantes de esta delegación pertenece al cuarto grado.
Respondemos las siguientes preguntas. 1. Describe el procedimiento que se utilizó para dar respuesta a la pregunta de la situación significativa. Se identificó en fracciones los participantes de cada grado. Se calculó el mínimo común múltiplo de los denominadores. Se convirtieron a fracciones homogéneas todas las fracciones. Se identificó la mayor fracción. Se respondió la pregunta. 2. ¿Por qué es necesario escribir la fracción 3/18 en forma equivalente a un sexto? Es necesario para luego multiplicar al numerador y denominador por 2 y así obtener fracciones homogéneas, en este caso 2/12. 3. ¿Por qué es necesario transformar las fracciones heterogéneas en homogéneas? Porque cuando las fracciones tienen el mismo denominador, se puede ordenar en forma creciente o decreciente y luego se identifica la mayor o menor fracción. 4. Comprueba con un ejemplo la afirmación. Entre fracciones que tienen el mismo denominador, es mayor la que tiene mayor numerador. Explica con una representación gráfica. Tenemos el ejemplo 4/6. El todo se ha dividido en 6 partes iguales y tomamos 4 como se observa en la imagen. 1, 2, 3, 4. Tenemos 5/6. El todo se ha dividido en 6 partes iguales. De esas partes iguales se toma 5. 1, 2, 3, 4, 5. Como se observa, las dos fracciones tienen el mismo denominador. En el caso del numerador, el segundo ejemplo tiene mayor numerador, es 5. Por tanto, concluimos, 5/6 es mayor que 4/6. Situación significativa B. 3 amigos se asocian para montar un negocio de comidas. Alberto aporta 1/6 del capital, Berta 2/5 del mismo capital y César el resto del capital. ¿Qué fracción del capital aportó César más que Berta? Resolución. Representamos los datos mediante gráficos. El aporte de Alberto, 1/6 del capital. Como pueden observar, el capital se ha dividido en 6 partes iguales. El aporte de Alberto es 1/6. Aporte de Berta, 2/5 del capital. Como pueden observar, el rectángulo se ha dividido en 5 partes iguales. El aporte de Berta es 2 partes, 2/5. Luego juntamos los gráficos, aportes. Se tiene que ambos han aportado 1/6 más 2/5. Calculamos el mínimo común es 30. 30 entre 6, 5 por 1, 5. Más 30 entre 5, 6 por 2, 12. 5 más 12, 17. 17/30 del capital aportaron Alberto y Berta. Entonces, César aportó lo que le faltaría para completar el capital, es decir, 13/30, porque 17/30 más 13/30 nos da 30/30, que es el total del capital. El aporte de Berta es 2/5, lo que equivale a 12/30. Multiplicando 2 por 6 nos da 12, 5 por 6 nos da 30, 12/30. Finalmente, la diferencia entre el aporte de César y Berta es 13/30, que es el aporte de César, menos
12 treintavos, que es el aporte de Berta. Como son fracciones homogéneas, se escribe el mismo denominador 30, se restan los numeradores 13 menos 12, 1. La diferencia es un treintavo. Respuesta: César aportó un treintavo del capital más que Berta. Respondemos las preguntas. 1. ¿Qué estrategia se utilizó para dar respuesta a la pregunta de la situación significativa? Se utilizó la estrategia de resolución, específicamente el diagrama de tiras. 2. Describe el procedimiento seguido para dar respuesta a la pregunta de la situación significativa. Representamos los aportes de Alberto, Berta y César en diagrama de tiras. Juntamos los aportes de Alberto y Berta en un solo gráfico o diagrama de tiras. Sumamos las fracciones que son los aportes de Alberto y Berta. Convertimos los aportes de César y Berta a fracciones homogéneas. Calculamos la diferencia entre los aportes de César y Berta. Respondemos la pregunta. 3. Usa otro procedimiento para dar respuesta a la pregunta de la situación significativa. Recordamos la situación significativa B. El aporte de Alberto, 1/6, el aporte de Berta, 2/5, el aporte de César es el resto del capital. Para convertir a fracciones homogéneas los aportes de Alberto y Berta, calculamos el mínimo común múltiplo de 6 y 5, es igual a 30. Estas fracciones se deben convertir a fracciones homogéneas con denominador 30. Convertimos a fracción equivalente con denominador 30 el aporte de Alberto. Dividimos 30 entre 6 es igual a 5. Entonces multiplicamos al numerador y denominador por 5. 1 por 5, 5, 6 por 5, 30. El aporte de Alberto es 5 treintavos. Convertimos el aporte de Berta a fracción equivalente con denominador 30. 30 entre 5 es 6. Multiplicamos al numerador y denominador por 6. 2 por 6, 12. 5 por 6, 30. El aporte de Berta es 12 treintavos. Ahora sumamos los aportes de Alberto y Berta. 5 treintavos más 12 treintavos. Como son fracciones homogéneas, escribimos el mismo denominador 30 y sumamos los numeradores. 5 más 12, 17. 17 treintavos. Entonces los aportes de Alberto y Berta es igual a 17 treintavos. Para completar el total del capital falta 13 treintavos. Entonces el aporte de César es 13 treintavos. Calculamos la diferencia de aportes de César y Berta. El aporte de César 13 treintavos menos el aporte de Berta 12 treintavos. Son fracciones homogéneas. Copiamos el denominador 30. Restamos los numeradores. 13 menos 12, 1. La diferencia es un treintavo. Respuesta: César aportó un treintavo del capital más que Berta. Gracias por su atención. Si te gustó la explicación, suscríbase a mi canal. Haz clic en la campanita para recibir notificaciones cuando suba otro video. Haz clic en me gusta, comenta y comparte.